Hola, vamos a continuar con el capítulo de estática y en esta sesión hablaremos sobre la primera condición de equilibrio. Cuando un cuerpo se encuentra en equilibrio mecánico, se dice que un cuerpo estará en equilibrio cuando su aceleración sea igual a cero. Pero cuando un cuerpo se encuentra sin aceleración, se presentan dos situaciones. Una, cuando el cuerpo se encuentra en reposo, y la segunda, cuando su velocidad es constante. Por ejemplo, la pelota que observamos, si se encuentra en reposo, estará en equilibrio. O si el gimnasta en ese instante se encuentra en reposo, estará en equilibrio. O si el jovencito se desliza con velocidad constante por esa rampa, también estará en equilibrio. Es decir, que el equilibrio no solamente se refiere a cuerpos estáticos sin velocidad, puede tener movimiento siempre y cuando su velocidad sea constante. El equilibrio también se puede analizar de la siguiente manera. Observen cómo este equilibrista, tratando de caminar por una cuerda, sosteniendo entre sus manos una varilla, trata de mantener su equilibrio y lo logrará siempre y cuando la fuerza de la gravedad que actúa en el centro de gravedad de la persona, si esa fuerza pasa por la base de apoyo, se mantendrá en equilibrio. Debido a que esa base de apoyo es pequeña, ese equilibrio se le conoce como equilibrio inestable, debido a que en cualquier momento perderá esa condición de equilibrio. Eso debido a que la base de apoyo es pequeña. Hay casos como la torre famosa de Pisa, donde la fuerza de la gravedad, actuando en su centro de gravedad, pasa por la base de apoyo. Es decir, los objetos mantendrán su equilibrio siempre y cuando el peso pase por la base de apoyo. Lógicamente, este equilibrio de la torre es mucho más estable que de nuestro amigo el equilibrista. Este pequeño personaje mantendrá en equilibrio su escoba en la posición, como pueden ustedes observar, siempre y cuando logre que el peso, la fuerza de la gravedad, pase por la base de apoyo entre la escoba y su mano. El equilibrio ahora podemos analizarlo de manera matemática y para eso existe una condición. La primera condición de equilibrio en este caso se refiere a que si un cuerpo se encuentra en equilibrio, la suma de las fuerzas que actúan sobre el objeto o cuerpo debe ser igual a cero. Por ejemplo, si tenemos este bloque cuyo peso es 150 newton y sobre el cual actúan 4 fuerzas horizontales. De hecho, también existen 2 fuerzas verticales tácitas que serían la fuerza de la gravedad, o sea, el peso cuyo valor es 150 newtons, y también estaría actuando la fuerza normal por parte del piso. Nos pide el ejemplo calcular el valor de la fuerza F horizontal y el valor de la normal del piso. Aplicando la primera condición de equilibrio, se tiene que tomar en cuenta la siguiente convención. Las fuerzas que están dirigidas hacia la derecha van a ir con signo más, como es el 220, y la fuerza F. Ellas irían con signo más. Mientras que las fuerzas que van dirigidas hacia la izquierda irían con signo menos. Efectuando las operaciones, tendríamos que finalmente el valor de la fuerza F es igual a 245 newtons. De la misma forma podemos aplicar la primera condición de equilibrio a las fuerzas verticales. Y en este caso la convención establece que las fuerzas que van dirigidas hacia arriba van con signo más y las fuerzas dirigidas hacia abajo irían con signo menos. De esta manera obtendríamos que el valor de la normal del piso es 150 newtons. Iniciemos con el problema número 1. Se trata de un bloque que pesa 26 newton y es sostenido mediante una cuerda que pasa alrededor de una polea. Para iniciar la solución de este problema, lo primero que tenemos que hacer es realizar un diagrama de cuerpo libre. Para ello, tenemos que aislar al bloque desde su posición inicial para poder dibujar las fuerzas. Y la primera fuerza que tenemos que dibujar, según lo que mencionamos en una sesión anterior, es la fuerza de la gravedad o peso, siempre vertical hacia abajo. A continuación dibujaríamos la fuerza que ejerce la cuerda en la parte izquierda del bloque.
De igual manera, en la parte derecha del bloque, la tensión. Será igual valor porque pertenecen a la misma cuerda. Aplicando la primera condición de equilibrio, recordemos que las fuerzas que van dirigidas hacia arriba irían con signo más y la fuerza que va hacia abajo con signo menos. De esta manera, realizando las operaciones, obtenemos que finalmente la tensión tiene un valor de 13 newtons. Estos son los pasos que se tienen que seguir para resolver un problema de estática. El problema número 2 se trata de un bloque cuyo peso es 75 newtons y es unido a una cuerda en cuyo extremo se está aplicando una fuerza de 45 newtons. Y la pregunta es hallar la fuerza normal entre el bloque y el piso. Tenemos que aclarar que cuando se aplica una fuerza en un punto de la cuerda, esa fuerza se transmite a lo largo de toda la cuerda. Es decir, si en el extremo de la cuerda estamos aplicando una fuerza de 45, en cualquier punto de la cuerda, la tensión tendrá el mismo valor. En este caso también 45. Ahora podemos ya realizar el diagrama de cuerpo libre. Dibujemos primero el peso, que es 75, luego la tensión de la cuerda, que ya hemos explicado por qué 45 newton, y finalmente la fuerza del piso, que es la normal. Finalmente aplicamos la primera condición de equilibrio. Fuerzas hacia arriba van con signo más y fuerza hacia abajo iría con signo menos. De esta manera, encontramos que la normal que el piso ejerce sobre el bloque es de 30 newtons. Como ven, los pasos son los mismos que el problema anterior. Sigamos resolviendo más problemas. Problema número 3. En este caso se trata de una barra unida a un bloque mediante una cuerda. Voy a empezar la solución analizando primero al bloque, cuyo peso es de 85. Y para hacer su diagrama de cuerpo libre lo voy a hacer en la misma figura. Empezaría dibujando su peso 85 y la tensión en la cuerda una tensión T hacia arriba. Debido a que el bloque está en equilibrio, podemos aplicar la primera condición de equilibrio. Recordando siempre que la fuerza que va hacia arriba va con signo más y la fuerza que va hacia abajo iría con signo menos. De esta manera, encontramos que la tensión en la cuerda tiene un valor de 85 newtons. Luego, podemos continuar haciendo el análisis en la barra. El diagrama de cuerpo libre también lo iniciamos dibujando su peso, que es 140 newtons. Luego la tensión en la cuerda, cuyo valor ya lo hallamos. Y finalmente la normal del piso. Aplicamos la primera condición de equilibrio también a la barra. También consideramos fuerzas hacia arriba con más y fuerza hacia abajo con signo menos. Como la tensión ya sé que vale 85, reemplacemos el 85 y de esta manera encontramos que el valor de la normal es igual a 55 newtons. Ahora pasemos a resolver el problema número 4. Se trata de un sistema de poleas ideales y eso significa que sus pesos son despreciables, no vamos a considerar su peso dentro de la solución. Además, está formado por un bloque A cuyo peso es 60 y un bloque B cuyo peso es la incógnita del problema. Para iniciar la solución de este problema, vamos a analizar al bloque A. En el diagrama de cuerpo libre dibujaríamos su peso, 60 newtons, y la tensión de la cuerda hacia arriba. Apliquemos al bloque A la primera condición de equilibrio, siempre considerando que las fuerzas hacia arriba van con signo más y las fuerzas hacia abajo irían con signo menos. En este caso la ecuación sería T menos 60 igual a 0. De esta manera deducimos que la tensión es igual a 60. En estos problemas, cuando se tenga fuerzas hacia arriba, fuerzas hacia abajo y únicamente sean dos, una forma práctica de decir es que la fuerza que va dirigida hacia arriba tiene el mismo valor que la fuerza que va dirigida hacia abajo. En este caso, la tensión es igual a 60 newtons. Y lo hemos demostrado matemáticamente. En la gráfica, si la tensión ya tiene un valor de 60, en cada punto de la cuerda, el valor será el mismo. Tan es así que si analizamos a la polea fija, la polea que está fija al techo, al lado izquierdo de la polea,
la cuerda ejercerá una tensión de 60 newtons. Y en su lado derecho de la polea, la cuerda también ejercerá la misma tensión porque la cuerda es la misma. Eso significa que la cuerda que sostiene a la polea desde su centro debe aplicar una fuerza dirigida hacia arriba cuyo valor sea de 120 para equilibrar las fuerzas que están dirigidas hacia abajo. Utilizando este criterio, entonces también podemos analizar fácilmente a la siguiente polea. Al analizar a la siguiente polea, que es una polea móvil, tendríamos que dibujar en la polea, en el lado izquierdo de la polea, una tensión dirigida hacia arriba. Esa tensión dirigida hacia arriba tendrá un valor de 60 newtons. De igual manera, en el lado derecho de la polea, la tensión también tendrá el mismo valor, 60 newtons. Lo que significa que de su centro hacia abajo debe existir una fuerza para equilibrar las dos fuerzas de 60. Por lo tanto, esa tensión debe ser de 120 newtons. Finalmente, al analizar al bloque B, dibujaríamos su peso hacia abajo, que sería la incógnita del problema, y la tensión de la cuerda, que ya sabemos cuánto es su valor, 120 newtons. De la figura ya deducimos prácticamente el valor del peso del B. Solamente que para demostrar matemáticamente esta conclusión, colocamos 120 menos el peso de B es igual a 0, y de ahí deducimos que el peso de B exactamente es 120 newton, lo que ya habíamos previsto. Ahora pasemos a un quinto problema. Este problema 5 se trata de un bloque que se encuentra unido mediante cuerdas en este sistema de poleas y nos pide hallar la tensión en la cuerda A. Si la tensión en la cuerda asumimos que tiene un valor T, en todo punto de la cuerda será la misma tensión. En la polea móvil, como explicado en el problema anterior, llegamos a la conclusión que en la cuerda que está unida al centro de esa polea debe ejercer una tensión igual a 2T. Ahora ya podremos hacer un diagrama de cuerpo libre de ese bloque. Dibujemos en primer lugar el peso, 45 newton. En el lado izquierdo la tensión de la cuerda es T y en el lado derecho la cuerda ejerce una tensión 2T. Apliquemos la primera condición de equilibrio ahora. Siempre las fuerzas que están dirigidas hacia arriba irán con signo más y la fuerza que está dirigida hacia abajo con signo menos. De esta manera llegamos a la conclusión que la tensión que ejerce la cuerda A, tiene un valor de 15 newtons. Pasemos a resolver el problema número 6. Es un sistema de poleas en el cual las poleas ahora tienen un peso de 4 newtons cada una. Además, está formado por un bloque A, cuyo peso será la incógnita del problema, y un bloque B, cuyo peso es 80 newtons. Veamos cómo se resuelve un problema cuyas poleas ahora tienen peso. Iniciaríamos haciendo el diagrama de cuerpo libre del bloque A. Luego, podemos concluir que la tensión y el peso tendrán igual valor como mencionamos en un problema anterior. Cuando tengamos dos fuerzas, una hacia arriba y la otra hacia abajo, sus valores tendrán que ser iguales. Si la tensión en ese punto de la cuerda es P, en toda la cuerda, en todos los puntos, la tensión será P. Teniendo en cuenta esto, ahora vamos a analizar la polea móvil. En la polea móvil vamos a dibujar su peso hacia abajo, ahora hay que incluir esa fuerza ahora, y en el lado izquierdo de la polea una tensión cuyo valor es P, y en su lado derecho una tensión que también es P. En la parte central de la polea, la cuerda ejercerá una tensión cuya fuerza no la conocemos, le pongo fuerza F. Luego averiguamos su valor. Analicemos al bloque B ahora. Y empezaríamos dibujando en el bloque B su peso 80 newtons, luego la tensión de la cuerda F y la tensión de la otra cuerda, la tensión P. Aplicamos ahora la primera condición de equilibrio, pero tenemos dos elementos para analizar.
Primero, a la polea móvil. Las fuerzas que están dirigidas hacia arriba van con más y las fuerzas que van dirigidas hacia abajo con signo menos. O también podremos plantear las fuerzas que van dirigidas hacia arriba será igual a las fuerzas que van dirigidas hacia abajo, en este caso F más 4. Reducimos la ecuación, 2P es igual a F más 4, ecuación que le llamamos ecuación número 1. Luego aplicamos nuevamente la primera condición de equilibrio, pero al bloque B. Con la misma idea, fuerzas que van hacia arriba, F más P, es igual fuerza que va hacia abajo, 80. Y ahí tendríamos la ecuación número 2. Como tenemos que encontrar el valor de P, sumaré las dos ecuaciones. Y tendría 2P más F más P. Y por otro lado tendría F más 4 más 80. Sigamos reduciendo la ecuación. Simplificamos las Fs. De esta manera tenemos que el valor de P es 28 newtons. De esta manera hemos resuelto un problema cuyas poleas tienen un peso. Pasemos al siguiente problema. Problema número 7. Se trata de averiguar la fuerza de contacto, la fuerza normal entre el bloque B y el piso, teniendo como información que el bloque A pesa 35, el bloque B pesa 90 y las poleas en este caso son ideales. Nuevamente tenemos poleas sin peso. Empezaríamos analizando el bloque A, su peso 35 y la tensión T. Ya hemos aprendido que el valor de la tensión tiene que ser igual al peso del bloque A, 35 newtons. Y si en ese punto de la cuerda es 35, en toda la cuerda será 35. De esta manera, cuando se analice a la polea móvil, llegamos a la conclusión que en la cuerda que está unida al centro de la polea tiene que haber una fuerza hacia abajo cuyo valor debe ser la suma de las dos que están hacia arriba, es decir, 70 newtons. Eso nos facilita entonces la solución del problema, porque dibujaríamos el peso del bloque B, la tensión en la cuerda, que ya sé que es 70, y la normal del piso. Al aplicar la primera condición de equilibrio al bloque B, no olvidemos que las fuerzas que van hacia arriba tendrán que ser iguales a la fuerza que va hacia abajo. En este caso, llegamos fácilmente a la conclusión que la normal del piso, que es la pregunta del problema, es igual a 20 newtons. Pasemos al siguiente problema. Vamos a resolver problema número 8. Se trata de una persona cuyo peso es 700 newton, que está parada sobre una plataforma y nos piden averiguar qué fuerza tiene que ejercer la persona en la cuerda para mantenerse en equilibrio. Recordemos lo que hemos venido mencionando en los problemas anteriores, que si la persona ejerce a la cuerda una fuerza F, en todos los puntos de esa misma cuerda la tensión será la misma, F también. Y si analizamos esa polea móvil, la pequeña, en las cuerdas laterales hay fuerzas F, lo que indica que en la cuerda superior la tensión debe ser 2F. Y si hay 2F, en toda la cuerda la tensión será 2F. Después de esta aclaración, hagamos el diagrama de cuerpo libre tanto de la persona como de la plataforma. Y para ello tenemos que separar imaginariamente a estos dos elementos. Empecemos con el diagrama de cuerpo libre de la persona. Dibujemos su peso, 700 newtons. Luego la fuerza que la cuerda le aplica a la persona, F. Y la fuerza de contacto entre sus pies y la plataforma. La plataforma le aplica una fuerza a los pies hacia arriba, que yo le llamo R, fuerza R. Ahora dibujemos las fuerzas sobre la plataforma. Y la primera fuerza sería su peso, 200 newtons. Luego, la fuerza que los pies de la persona ejercen a la plataforma, que según la tercera ley de Newton debe ser contraria a la anterior, pero el valor es el mismo. Luego, la tensión de la cuerda sobre la plataforma, que una de ellas sería dirigida siempre hacia arriba, pero si ustedes miran la figura de la izquierda, en esa cuerda la tensión le habíamos llamado fuerza F. Y en la otra cuerda la tensión será 2F.
Planteemos la ecuación de la primera condición. A la persona plantearíamos de la siguiente manera: fuerza hacia arriba, R más F, es igual fuerza hacia abajo, que es el peso de la persona. Y esta ecuación sería la ecuación número 1. En la plataforma, las fuerzas que están dirigidas hacia arriba son 2F y F. Y eso será igual a R más 200. Simplificando sería 3F es igual a R más 200, que sería nuestra segunda ecuación. Sumamos las dos ecuaciones y tendríamos que R más F más 3F. Y en los segundos miembros sería 700 más R más 200. Creo que aquí podemos simplificar las R y nos quedaría que 4F es igual a 900, y luego llegamos a la conclusión que el valor de F es 225 newtons. De esta manera hemos concluido la sesión del día de hoy, en la cual hemos aprendido cómo aplicar la primera condición de equilibrio. Muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión.